El planeta Jerjes 9 flotaba en los confines del espacio explorado. Era el tipo de lugar al que los equipos de exploración geológica acudían cuando no quedaban más opciones. Yo formaba parte de uno de esos equipos, enviado para investigar el potencial de minerales raros del planeta. Llevábamos semanas allí, raspando la superficie, analizando muestras y cartografiando el terreno. Fue durante una de esas tareas rutinarias que descubrí la grieta. Nunca había visto nada igual. No era una simple fractura o falla geológica, sino un desgarro irregular en la tierra, oscuro y siniestro. Me sentí atraído hacia ella, impulsado por la curiosidad profesional y un pavor inexplicable. La grieta medía unos 10 metros de ancho y se hundía en la oscuridad. Coloqué mis luces portátiles alrededor del perímetro, sus haces blancos cortando la penumbra. La roca alrededor de la grieta era extraña, como si se hubiera derretido y solidificado de nuevo. Decidí echar un vistazo más de cerca. Aseguré mi arnés a un saliente resistente y comencé a descender. Las paredes de la grieta eran ásperas, cubiertas de patrones orgánicos que me erizaron la piel. A unos 20 metros de profundidad, encontré una repisa y decidí tomar una muestra. Cuando golpeé la roca con mi pico, el suelo bajo mis pies cedió. La repisa se desmoronó y de pronto estaba cayendo. Intenté agarrarme a algo, pero mis dedos solo encontraron piedra resbaladiza e implacable. Caí con fuerza sobre otra repisa. El impacto me dejó sin aire. Aturdido, intenté evaluar mi situación. Mi linterna se había apagado y estaba envuelto en una oscuridad total. Busqué a tientas mi luz de respaldo y cuando finalmente la encendí, el haz reveló un túnel que se adentraba en el planeta. A pesar del dolor en mi costado, sentí un impulso irracional de continuar. Me dije que era el científico en mí, pero en el fondo sabía que era algo más, algo que no lograba entender. Llevaba un rato caminando cuando finalmente llegué a una cámara abierta. En el centro había un monolito, una enorme losa de roca similar a la obsidiana. Me acerqué con cautela y cuando extendí la mano para tocarlo, el suelo tembló violentamente. Los patrones en la roca comenzaron a brillar y una luz verde llenó la cámara. Intenté retroceder, pero era demasiado tarde. La luz me envolvió y sentí que me atraía hacia el monolito. Mi cuerpo se estiró y retorció bajo fuerzas que escapaban a la comprensión. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba tendido sobre un suelo frío y duro. Me costó sentarme. Mi cuerpo estaba rígido y adolorido. La cámara había desaparecido, reemplazada por una escena imposible. El cielo era una masa oscura de nubes, iluminada ocasionalmente por relámpagos verdes. El terreno era una versión pesadillesca del que había estado estudiando, con rocas afiladas y plantas que brillaban en la penumbra. A lo lejos, distinguí siluetas monstruosas moviéndose, sus formas indistintas pero aterradoras. De alguna manera, había sido transportado a una versión distorsionada del planeta, un lugar donde las reglas normales de la realidad no aplicaban. Respiré hondo, intentando calmarme. La prioridad era sobrevivir. Revisé mi equipo, la linterna aún funcionaba, y tenía mis herramientas básicas, pero el comunicador estaba muerto. Estaba solo en ese paisaje infernal, sin forma de pedir ayuda. Seguí avanzando, cada paso una lucha contra lo desconocido. El haz de mi linterna atravesaba la penumbra, revelando más del mismo terreno inquietante. Intenté recordar los eventos que me habían llevado hasta allí, reconstruyendo fragmentos de memoria sobre la grieta y el monolito. Mis pensamientos se interrumpieron por un gruñido animalista a lo lejos que me hizo temblar. Me quedé quieto,
escaneando los alrededores en busca de movimiento. El gruñido se repitió, esta vez más cerca, acompañado por el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo. Me agaché detrás de una roca grande. Los sonidos se intensificaron, y al asomarme con cautela vi a los depredadores. Eran criaturas de 4 patas, con cuerpos musculosos cubiertos de tendones y músculos expuestos. Sus cabezas estaban retorcidas, como cráneos caninos deformados. Olfateaban el aire, sus sentidos agudos, sin duda, detectando mi olor. Me estaban cazando. Contuve la respiración, intentando permanecer inmóvil. Los depredadores se dispersaron, moviéndose con coordinación, claramente una manada. Uno de ellos se detuvo, alzando la cabeza para olfatear de nuevo. Giró hacia mi escondite, sus ojos fijándose en mí. Supe que tenía que moverme. Salí disparado de detrás de la roca, corriendo por el terreno irregular. La manada lanzó un coro de aullidos escalofriantes y salió en mi persecución. Mis piernas ardían por el esfuerzo, y el aire pesado dificultaba la respiración. Pero el miedo me impulsaba hacia adelante. Oía cómo los depredadores se acercaban, sus poderosas extremidades llevándolos sobre el suelo áspero. La desesperación me llevó a buscar refugio. Más adelante, distinguí una abertura en el suelo, la entrada estrecha de una cueva apenas visible entre las rocas. Me dirigí hacia ella, esperando que ofreciera algo de protección. Al llegar a la entrada, me arrojé dentro, las aristas de la roca arañando mi piel. La cueva era oscura y estrecha, pero proporcionaba una barrera temporal entre yo y los depredadores. Me arrastré más adentro, la luz de mi linterna debilitándose a medida que la batería se agotaba. Los aullidos de la manada resonaban afuera, volviéndose más frustrados al darse cuenta de que se me había escapado. Escuché atentamente, esperando que los depredadores perdieran interés y se marcharan. Finalmente, los aullidos cesaron, dejando un silencio perturbador. Sabía que la cueva era solo un refugio temporal. Los depredadores volverían, y yo necesitaba encontrar una salida de ese mundo de pesadillas. Me adentré más en la cueva, esperando encontrar una salida, o al menos un lugar para reagruparme y planear mi próximo movimiento. El túnel serpenteaba, estrechándose en algunos puntos y ensanchándose en otros. El haz de mi linterna iluminó marcas extrañas en las paredes, similares a las que había visto en la grieta. Extendí la mano para tocar una de las marcas, sintiendo un calor extraño bajo mis dedos. A medida que avanzaba, las marcas se hicieron más frecuentes. El túnel se abrió a un espacio más amplio y me detuve en seco. En el centro había otro monolito, más pequeño pero cubierto con los mismos patrones. Me acerqué con cautela, sintiendo una atracción, una compulsión a tocarlo. Dudé, recordando lo que había ocurrido la última vez que interactué con una de esas estructuras, pero la curiosidad venció a mi precaución. Extendí la mano y la apoyé sobre la superficie fría y lisa. Un dolor agudo atravesó mi mano y la retiré de golpe, horrorizado, al ver cómo la piel parecía deformarse y retorcerse. Retrocedí tambaleándome, el dolor extendiéndose por mi brazo. La cámara comenzó a girar, las paredes cerrándose sobre mí. Caí de rodillas, agarrando mi brazo mientras el dolor se intensificaba. La luz del monolito se volvió cegadora y sentí que mi conciencia se desvanecía. Mientras la oscuridad me envolvía, oí una voz distante, una voz que parecía surgir de las profundidades de ese mundo de pesadillas. Bienvenido a tu nueva realidad. Cuando recuperé la conciencia, estaba tendido en el suelo, fuera de la cueva. El cielo seguía siendo un mar tumultuoso de nubes oscuras y relámpagos verdes. Me incorporé con dificultad, el brazo aún palpitando de dolor. Las marcas del monolito se habían grabado en mi piel, brillando levemente. Estaba cambiando, convirtiéndome en parte de ese mundo. La comprensión me golpeó con una claridad fría y brutal. No habría salida fácil. Estaba atrapado en ese paisaje infernal, luchando no solo por mi supervivencia, sino por mi cordura.
Seguí avanzando por el terreno, y después de un tiempo, divisé una figura a lo lejos. Mi primer pensamiento fue que podría ser otra de las criaturas de pesadilla, pero al acercarme, vi que era humano, otro superviviente. Su ropa estaba harapienta y manchada de tierra y sangre. Lucía demacrado y asustado, sus ojos desorbitados por el miedo y la locura. Tenía las mismas marcas en la piel que yo, brillando débilmente en la oscuridad. Su cabello estaba enmarañado y sus manos se agitaban constantemente, como si estuviera al borde del colapso. «Hola», llamé, mi voz ronca y tensa. El hombre se giró bruscamente, con los ojos desencajados. Por un momento, pareció a punto de huir, pero luego algo cambió en su expresión. Dio un paso vacilante hacia mí, estudiándome con recelo. «Tú eres como yo», dijo, su voz áspera, marcado por el monolito. «¿Viniste por la grieta?» Asentí, manteniendo la distancia, pero dejando claro que no era una amenaza. «Sí, me llamo Diego. ¿Y tú?» «Ángel», respondió, sus ojos escudriñando los alrededores como si esperara un ataque en cualquier momento. «¿Sabes qué es este lugar? ¿Es el infierno?», pregunté, desesperado por información. Ángel soltó una risa áspera, carente de humor. «Es lo más parecido que encontrarás, una versión retorcida de nuestro mundo, un lugar donde las pesadillas cobran vida. La grieta te atrapa y una vez que estás aquí, no te suelta». Me miró de arriba a abajo, su expresión cambiando del miedo a una esperanza retorcida. «Has sobrevivido hasta ahora, así que algo de cerebro tienes. Escucha bien, porque saber cómo sobrevivir es lo único que te mantendrá con vida aquí». Ángel comenzó a compartir lo que sabía. Hablaba de manera rápida y entrecortada, sus pensamientos saltando de un tema a otro, pero logré armar la información crucial. Me habló de las diferentes criaturas que habitaban ese mundo. Los seres viscosos, similares a babosas, que exudaban baba corrosiva, los depredadores que cazaban en manada con piel despellejada, y cráneos caninos, las figuras etéreas que podían atravesar objetos sólidos, y las criaturas parecidas a buitres que merodeaban en lo alto, oliendo la muerte a kilómetros de distancia. «La comida escasea», explicó Ángel con la mirada perdida. «Hay que buscar lo que se pueda. Algunas plantas son comestibles, pero la mayoría son venenosas. Aprenderás a distinguirlas por su aspecto y olor. El agua es más complicada. Hay charcos, pero suelen estar contaminados. Si encuentras alguno, fíltralo con tela y hiérvelo si puedes». Me mostró una pequeña bolsa con bayas secas y tiras de lo que parecía carne deshidratada. «Esto es lo que he logrado juntar. No es mucho, pero te mantiene en pie». Mientras hablaba, noté que sus manos temblaban con más violencia. Captó mi mirada y esbozó una sonrisa amarga. «La locura te consume después de un tiempo. Este lugar te cambia. Las marcas son solo el principio. Empiezas a ver cosas, a escuchar cosas que no están ahí. A veces no sabes qué es real y qué no. ¿Has encontrado alguna salida?» Ángel negó con la cabeza. «Ninguna. La grieta te trae aquí, pero no te deja ir. He buscado otra grieta, algo que me lleve de vuelta, pero solo he encontrado más horrores. Los monolitos están conectados a este lugar de alguna manera. Te cambian, pero también podrían ser la clave para escapar. Simplemente no he descubierto cómo». Me miró fijamente, sus ojos de pronto intensos. «No confíes en las sombras. Son más que criaturas. Son parte de este mundo y pueden sentir tu miedo. Quédate en la luz tanto como puedas y sigue moviéndote. Si te quedas en un lugar demasiado tiempo, te conviertes en un blanco fácil». Nos sentamos en silencio un rato. La información de Ángel era invaluable, pero su locura era un recordatorio crudo de lo que este lugar podía hacerle a una persona. Decidimos que permanecer juntos aumentaría nuestras posibilidades de supervivencia. Su conocimiento de este mundo, combinado con mi perspectiva fresca, nos hacía un buen equipo.
al menos en teoría. La primera prioridad era encontrar un lugar seguro para descansar y planear nuestro próximo movimiento. Encontramos un sitio entre dos formaciones rocosas grandes que ofrecían barreras naturales por dos lados. El espacio era pequeño, pero defendible. Ángel había explorado la zona antes y lo sugirió como refugio temporal. Comenzamos a fortificarlo, usando materiales que recolectamos del terreno. Reunimos ramas de los árboles retorcidos que salpicaban el paisaje. Su madera era dura y se astillaba fácilmente, perfecta para hacer lanzas y trampas. Ángel me enseñó a afilar las ramas en puntas mortales y cómo colocarlas alrededor del refugio para formar un perímetro defensivo rudimentario, pero efectivo. Mientras trabajábamos, Ángel compartió más sobre su pasado. Había sido minero en un mundo colonia, similar a Jerjes 9, cuando descubrió una grieta parecida. La curiosidad lo había condenado, igual que a mí. Habló de su familia, de su esposa e hija, a quienes esperaba volver a ver algún día, aunque esa esperanza parecía desvanecerse en sus ojos mientras hablaba. Al caer la noche, la temperatura descendió drásticamente. Nos apiñamos alrededor de una pequeña fogata, manteniendo las llamas bajas para no atraer atención no deseada, pero proporcionando suficiente calor para alejar el frío. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté rompiendo el silencio. Ángel miró las llamas, su rostro mostrando fatiga y tristeza. Meses, años, el tiempo no fluye bien aquí. Es difícil llevar la cuenta. Algunos días se mezclan con las noches sin distinción. Solo sé que ha sido suficiente para perder la esperanza de un rescate. Volvimos al silencio. El peso psicológico de este lugar era abrumador. No eran solo los peligros físicos los que te desgastaban, sino el aislamiento constante, el miedo interminable y la locura que se filtraba poco a poco. Para distraernos, nos dedicamos a crear más trampas. Ángel me enseñó a tejer enredaderas en trampas y cómo usar el entorno a nuestro favor. Colocamos una serie de trampas conectadas a estacas afiladas que se activarían al ser pisadas. Era macabro, pero necesario. Durante el proceso, Ángel reveló más sobre las criaturas que nos cazaban. Los depredadores en manada eran la amenaza más inmediata. Tenían un sentido del olfato casi sobrenatural para la sangre y podían rastrear a una presa herida durante kilómetros. Su mentalidad de manada los hacía increíblemente peligrosos y su piel despellejada, mostrando tendones y músculos expuestos, los hacía parecer salidos de una pesadilla. «Tenemos que estar alerta», dijo Ángel, mientras terminábamos la última trampa. «Cazan en grupo y son inteligentes. Probarán nuestras defensas, buscando cualquier debilidad. No podemos bajar la guardia». La noche había caído por completo, y el paisaje se bañaba en una luz tenue y fantasmal proveniente de los patrones brillantes en las rocas y plantas. El silencio era absoluto, roto solo por el aullido ocasional de un depredador o el crujido de criaturas invisibles en la oscuridad. Nos turnamos para vigilar, uno siempre despierto, mientras el otro intentaba descansar. El sueño era esquivo y lleno de pesadillas. Soñé con la grieta, con ser arrastrado a sus profundidades una y otra vez, incapaz de escapar. Durante una de nuestras guardias, Ángel habló sobre los cambios que había experimentado. Las marcas en su piel, como las mías, habían aparecido después de tocar el monolito. Al principio eran solo patrones extraños, pero con el tiempo comenzaron a brillar. Temía lo que significaban esos cambios, en qué se estaba convirtiendo. ¿Crees que nos estamos volviendo parte de este mundo? Ángel asintió lentamente. No sé qué nos está pasando, pero lo siento. Este lugar está vivo de maneras que no podemos entender. Los monolitos, las marcas, todo está conectado. Necesitamos descubrir más sobre ellos si queremos encontrar una salida. Nuestra conversación fue interrumpida por un ruido repentino. Nos quedamos inmóviles, escuchando con atención. Algo pesado se movía entre la maleza,
acompañado por el crujido de ramas rotas. «La manada», susurró Ángel, pálido. Nos encontraron. Nos movimos rápido y en silencio, tomando posiciones defensivas detrás de las rocas. Apreté mi lanza con fuerza. El fuego se había reducido a brasas, proyectando apenas suficiente luz para ver las sombras moviéndose fuera de nuestro perímetro. Los depredadores se acercaron con cautela, su agudo olfato sin duda detectando nuestro rastro. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad, reflejando la luz tenue. Uno de ellos pisó un alambre trampa y el mecanismo se activó, empalando a la criatura con estacas afiladas. El animal aulló de dolor, alertando al resto de la manada. El caos estalló cuando los depredadores atacaron. Eran ágiles y amenazantes, cada paso irradiando energía peligrosa. Ángel y yo luchamos, usando nuestras lanzas y trampas para mantenerlos a raya. Uno de los depredadores saltó hacia mí, sus fauces abriéndose a centímetros de mi rostro. Clavé mi lanza en su pecho expuesto, sintiendo el arma hundirse en músculo y hueso. La criatura emitió un último gemido antes de desplomarse a mis pies. No tuve tiempo de recuperar el aliento antes de que otro estuviera sobre mí, pero Ángel intervino, ensartándolo con su propia lanza. La batalla fue brutal y desesperada, pero nuestras trampas y trabajo en equipo funcionaron. Finalmente, los depredadores sobrevivientes retrocedieron hacia la oscuridad. Nos quedamos allí, jadeando y cubiertos de sudor y sangre, pero victoriosos. Los cuerpos de los depredadores yacían esparcidos alrededor del campamento, sus músculos expuestos temblando en la muerte. Ángel se acercó a uno de los cadáveres, limpiándose el sudor y la sangre de la cara. «No podemos desperdiciar esto», dijo agachándose. «Su carne es comestible si la cocinas bien. No es agradable, pero te mantiene con vida». Observé cómo Ángel despellejaba hábilmente a una de las criaturas. Trabajó rápido, usando un trozo de metal afilado para cortar la carne en tiras. «Consigue algo de leña para el fuego», ordenó, sin levantar la vista de su tarea. Recogí la poca madera seca que encontré, alimentando las brasas del fuego moribundo. Pronto, las llamas volvieron a crecer, proyectando sombras contra las rocas. Ángel ensartó las tiras de carne en palos y las colocó sobre el fuego. El olor era acre y repulsivo, pero el hambre en mi estómago superó el asco. Mientras la carne se cocinaba, nos sentamos en silencio. El crepitar del fuego siendo el único sonido. El rostro de Ángel estaba iluminado por las llamas, sus ojos reflejando la luz danzante. A pesar de lo sombrío de nuestra situación, había un breve momento de camaradería, una lucha compartida por la supervivencia. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», pregunté, señalando la carne asándose. Ángel se encogió de hombros. «Llevo aquí mucho tiempo. Aprendes lo que necesitas para sobrevivir. Estas cosas», gesticuló hacia los cadáveres, son duras, pero su carne tiene proteínas. Te acostumbras al sabor después de un tiempo. Tomé un trozo de la carne cocida, dudando un momento antes de darle un mordisco. La textura era correosa y el sabor amargo, pero era alimento. Ángel me observó con una sonrisa sombría. «Mejor que morir de hambre, ¿no?», asentí, masticando lentamente. Cuando terminamos, apagamos el fuego para no atraer más atención. El cansancio me envolvió y me acosté en el suelo frío, usando mi mochila como almohada. Ángel se sentó a mi lado, sus ojos escudriñando la oscuridad. «Deberíamos descansar. Mañana necesitaremos fuerzas». El sueño fue inquieto, lleno de sueños fragmentados de caza y del paisaje de pesadilla que nos rodeaba. Me desperté varias veces, y en cada ocasión encontré a Ángel despierto y alerta. Su dedicación a nuestra supervivencia era reconfortante y perturbadora a la vez. Era un hombre al límite, empujado hasta el borde por este mundo despiadado. El amanecer, o lo que pasaba por amanecer en ese lugar, llegó con una luz opaca. El cielo seguía siendo un remolino de nubes oscuras, iluminadas intermitentemente por relámpagos verdes. Ángel ya estaba en pie, empacando los pocos suministros que teníamos.
Tenemos que movernos, dijo sin mirarme. No es seguro quedarse en un mismo sitio demasiado tiempo. Recogimos nuestras cosas y partimos, avanzando con cautela a través del paisaje retorcido. El terreno era implacable. Cada paso, una batalla contra la fatiga y el miedo. Horas más tarde, nos topamos con lo que parecían las ruinas de un asentamiento. Las estructuras estaban medio enterradas, sus paredes cubiertas por esos mismos símbolos luminosos que habíamos visto en el monolito. Intercambiamos una mirada de advertencia antes de acercarnos. Los edificios estaban hechos de una piedra oscura, sus muros derrumbados y cubiertos de vegetación retorcida que prosperaba en ese mundo de pesadillas. Entramos en lo que parecía haber sido un salón comunal o un lugar de reuniones. Ángel comenzó a revolver los escombros, buscando algo útil. Me uní a él, apartando trozos de piedra y madera podrida. Fue entonces cuando lo encontré. Un diario, su cubierta de cuero gastada pero sorprendentemente intacta. Ángel, mira esto, dije, sosteniendo el diario. Se acercó rápidamente, sus ojos brillando con un destello de esperanza. Nos sentamos en un rincón, donde la luz era mejor y abrimos el diario con cuidado. Las páginas estaban llenas de una escritura pulcra y precisa, en un idioma que podíamos entender. El diario pertenecía a otro superviviente, alguien que había estado atrapado allí mucho antes que nosotros. Las entradas detallaban sus luchas diarias, encuentros con las criaturas y sus intentos por encontrar una salida. Las descripciones eran vívidas. Los seres babosos, los depredadores en manada, las sombras errantes y las criaturas parecidas a buitres. Pero entre tanto horror, había pistas crípticas sobre los monolitos. El superviviente creía que eran la clave para escapar, aunque nunca logró descifrar sus secretos por completo. Sin embargo, había descubierto referencias a un lugar donde se alzaba un monolito masivo, uno que eclipsaba a todos los demás. Según el diario, ese lugar estaba protegido por una serie de pruebas o pruebas. Superarlas podría abrir un portal de regreso al mundo real, pero fallar tenía consecuencias terribles. Los que no lograban completar las pruebas se transformaban en sombras errantes, condenados a vagar por ese infierno por toda la eternidad. Ángel y yo intercambiamos una mirada grave. La esperanza de escapar era tentadora, pero el riesgo era inmenso. Ahora teníamos un objetivo, una dirección hacia la que avanzar. Pasamos el resto del día buscando más suministros o pistas en las ruinas. Encontramos algunos objetos útiles, comida preservada, un cantimplora y un mapa rudimentario que parecía marcar el camino hacia el gran monolito mencionado en el diario. Al caer la noche, nos refugiamos en una de las estructuras menos dañadas. Las ruinas ofrecían cierta protección contra los elementos y las posibles amenazas. Descansamos como pudimos, aunque el sueño era inquieto, plagado de fragmentos de pesadillas y recuerdos de casa. Cuando amaneció, empacamos y nos preparamos para partir. El mapa del diario sería nuestra guía. Caminamos durante horas, el terreno volviéndose más hostil con cada paso. La determinación de Ángel y mi propia necesidad de escapar nos mantuvieron alerta. Al llegar al borde de un bosque denso, vimos figuras a lo lejos. Flotaban apenas por encima del suelo, etéreas, sus formas apenas más que sombras. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué son?, susurré. Almas fallidas, respondió Ángel, con voz ronca. Los que intentaron escapar y no lo lograron. Ahora están atrapados aquí, condenados a vagar para siempre. Las figuras parecían perdidas. Sus ojos vacíos, mirando hacia la nada, no eran agresivas, solo rotas. Sigamos avanzando, urgió Ángel. No queremos llamar su atención. Bordeamos el bosque, evitando a las somas. Poco a poco, el terreno se abrió en una llanura vasta y desolada. El cielo parecía más pesado aquí, su luz antinatural lavando todo color. Entonces, en la distancia, vimos un brillo distinto, constante,
a diferencia de los destellos verdes intermitentes. Allí, señaló Ángel. Eso debe ser. El gran monolito. Aceleramos el paso, la anticipación creciendo con cada metro. El brillo se intensificó y pronto la estructura se reveló ante nosotros. Un obelisco gigantesco, erguido como un centinela en medio de la nada. El suelo alrededor estaba desnudo, sin rastro de vegetación. El aire era frío, como si el mismo lugar absorbiera el calor. Este es, murmuró Ángel, el monolito de todos los monolitos, la llave para escapar. Sentí un nudo en el estómago. Las advertencias del diario resonaban en mi mente. Las pruebas, el precio del fracaso. Pero también estaba la posibilidad de volver a casa. Sin decir nada más, Ángel y yo extendimos nuestras manos y tocamos la superficie fría del monolito. Al instante, el mundo se disolvió en una luz blanca cegadora y sentí que me arrastraban hacia otro reino. Cuando la luz se desvaneció, estaba solo en un vacío infinito. Una voz antigua, resonante, llenó el espacio alrededor mío. Bienvenido a la prueba de la memoria. Para proceder, debes sacrificar tu recuerdo más preciado. La magnitud de lo que me pedían me dejó sin aliento. ¿Mi recuerdo más preciado? Imágenes desfilaron ante mí. Mi familia, mi infancia, mi primer amor. ¿Cuál elegir? La voz pareció percibir mi excitación. Elige con sabiduría, advirtió. El recuerdo que sacrifiques se perderá para siempre. Cerré los ojos y pensé en los momentos que me definían. Uno destacó entre todos. Una tarde soleada en el parque, mi madre sosteniendo mi mano mientras alimentábamos a los patos. Era un niño entonces, y ese instante siempre había sido mi refugio en los momentos más oscuros. Con el corazón encogido, susurré: elijo sacrificar el recuerdo de mi madre. En el momento en que lo dije, un dolor agudo me atravesó el cráneo. Sentí como el recuerdo era arrancado de mí, dejando un vacío insondable. Cuando el dolor cedió, la voz habló de nuevo, más suave esta vez. Has superado la primera prueba. Ahora, prepárate para la prueba del sacrificio definitivo. La luz blanca me envolvió de nuevo y me encontré en otro lugar. Una figura sombría se materializó frente a mí, su forma cambiante e indistinta. Para superar esta prueba, dijo la figura, debes sacrificarte para que el otro pueda ser libre. Las palabras me golpearon como un mazo. ¿Sacrificarme por Ángel? Pensé en todo lo que habíamos pasado juntos, en el vínculo que habíamos formado, pero el instinto de supervivencia gritaba dentro de mí. ¿Podría realmente hacerlo? Imágenes de mi vida pasaron por mi mente. El sol en mi rostro, las risas de mis seres queridos, la posibilidad de escapar de ese infierno, la tentación de vivir, de no dejar que mi historia terminara allí, era abrumadora. Busqué desesperadamente alguna alternativa, alguna escapatoria, pero entonces recordé a Ángel, sus ojos cansados, las historias de su familia, la forma en que me había guiado a través de ese mundo. Recordé cómo había compartido su comida, sus conocimientos, su esperanza menguante. Al final, supe lo que tenía que hacer. Lo haré, dije, la voz quebrada. Me sacrificaré. El espacio comenzó a disolverse en la luz blanca familiar. Y justo antes de ser consumido por ella, escuché la voz de Ángel en mi mente, llena de desesperación. Cuando la luz se desvaneció, estaba de vuelta frente al gran obelisco. Ángel apareció a mi lado, igualmente desorientado. La voz del monolito resonó en el claro. Ambos han superado las pruebas, como cada uno eligió sacrificarse por el otro. Han demostrado su valía. Si alguno hubiera rehusado, ambos habrían sido condenados a vagar como espectros por la eternidad. Ahora pueden regresar a sus mundos. Nos miramos, incrédulos. Habíamos estado dispuestos a morir el uno por el otro. Dos portales se abrieron frente a nosotros, brillando con una luz etérea.
Lo logramos, dije, una sonrisa cansada asomando en mi rostro. Podemos volver a casa. Podrás ver a tu esposa y a tu hija otra vez. Ángel me miró, confundido. ¿De qué hablas? No tengo esposa ni hija. Sus palabras me golpearon como un puñal. Ángel había perdido su recuerdo más preciado en la primera prueba, lo que significaba que yo también. El peso de esa pérdida me aplastó. Algo invaluable, algo que nunca recordaría, se había ido para siempre. Supongo que ambos perdimos algo importante, dije en voz baja. Pero me alegro de que puedas volver a casa, Ángel. Te lo mereces. Él seguía confundido, pero asintió lentamente. Gracias, Diego, por todo. Nos quedamos allí un momento, dos supervivientes al borde del escape, unidos por el sufrimiento compartido. Luego, con un último gesto de despedida, cada uno cruzó su portal. La luz me envolvió, y de pronto estaba de vuelta en Jerjes 9, en el lugar donde todo había comenzado. El paisaje familiar se extendía ante mí tan normal que casi resultaba chocante. Respiré hondo, el aire frío y delgado llenando mis pulmones. Sabía que estaba en casa. Miré mis brazos. Las marcas y símbolos que me habían grabado en ese mundo de pesadillas habían desaparecido. La grieta que me había arrastrado allí también se había cerrado, como si nunca hubiera existido. Mi equipo estaba disperso en el suelo, intacto. Lo recogí y me dirigí lentamente hacia el campamento base, cada paso sintiéndose surreal, como si caminara en un sueño. El campamento estaba abandonado. Mis compañeros habían dejado de buscarme hacía tiempo, convencidos de que me había perdido para siempre. Activé la baliza de emergencia y me senté a esperar, mi mente revolviéndose con todo lo que había vivido y perdido. No tardó en llegar un equipo de rescate. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y alivio. Me bombardearon con preguntas, pero solo pude dar respuestas vagas. ¿Cómo explicar los horrores que había enfrentado, las pruebas que había superado, el recuerdo que había sacrificado sin siquiera saber cuál era? De vuelta en la colonia, la vida retomó una apariencia de normalidad. Volví a mi trabajo como geólogo, pero algo fundamental había cambiado. Me movía como un autómata, atormentado por el conocimiento de lo que había más allá de la grieta. Mis compañeros notaron la diferencia. La forma en que mis ojos parecían mirar a través de ellos, cómo dudaba antes de responder preguntas sobre mi desaparición. A menudo me encontraba vagando por el paisaje árido de Jerjes 9, drawn a los lugares donde la grieta había estado. Buscaba señales de ese mundo de pesadillas, algún resto de los horrores que había enfrentado. Pero no había nada. Solo el planeta frío y vacío. En los momentos de quietud, me preguntaba por Ángel. ¿Había logrado volver a su mundo? ¿Recordaba alguna vez lo que había perdido? Las preguntas me carcomían, pero sabía que nunca tendría respuestas. Nuestros caminos se habían cruzado de la manera más inimaginable, y nos habíamos separado con nuestros destinos alterados para siempre. Pasaron los años, y los recuerdos del mundo de pesadillas se desvanecieron. Pero el vacío permaneció. Aprendí a vivir con él, a aceptar lo desconocido. La vida en Jerjes 9 continuó, con nuevos desafíos y descubrimientos, pero esa experiencia me había cambiado de maneras invisibles para los demás, pero profundas para mí. Había escapado del mundo de pesadillas, pero una parte de mí siempre permanecería allí, atada por las pruebas y los sacrificios que habíamos hecho. El conocimiento de lo que había más allá de la grieta, el entendimiento del verdadero costo de la supervivencia, se quedó conmigo, moldeando el resto de mis días. Y cuando miraba al cielo alienígena, sentía una libertad agridulce, sabiendo que, aunque había regresado a mi mundo,
El viaje había dejado una marca imborrable en mi alma, un recordatorio del precio de escapar y de la fragilidad de la memoria.